Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase de equipo y maquinaria agrícola. El aprendizaje esperado que se espera, bueno, de parte de la institución y obviamente parte mía también, que es lo que tiene que ver con la primera unidad, es la operación de maquinaria, equipo agrícola, considerando características técnicas según variable edafoclimática, las características y situaciones propias del cultivo, en la resolución de problemas de labores de manejo agrícola, trabajando de manera colaborativa en la implementación de normas y protocolos de las BPA, BPM y BPG, ¿ya? Este curso, como ya lo habíamos hablado ya en la primera clase, que fue introductoria y más que nada para conocernos, si se acuerdan, tiene 3 unidades. La unidad 1, que es operación de maquinaria, equipos y aperos agrícolas. La segunda, que es de mantención y regulación de maquinaria y equipos agrícolas. Y la tercera, que es supervisión en la operación de equipos y maquinaria agrícola, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer, y algo que a lo mejor ustedes ya vieron, pero siempre, nunca está de más ir recordándolo y que nos vaya quedando lo más claro posible, es que nosotros podamos saber que suelo es igual a tierra. Bueno, no es igual a tierra, es totalmente distinto. Suelo es lo que nosotros cultivamos y a lo que nosotros nos vamos a dedicar, ustedes como profesionales del área agrícola, y tierra es el planeta Tierra, ¿cierto? Así que tenemos que empezar desde un comienzo a usar los términos que tenemos que usar, que son términos más técnicos, y no llegar y hablar de tierra cuando en realidad nos estamos refiriendo al suelo. Antes de hablar de cualquier tipo de maquinaria que nosotros quisiéramos llegar a ocupar en un suelo, en la preparación de un cultivo, tenemos que obviamente hablar de la preparación o de la labranza del suelo. Y vamos a comenzar hablando de qué es la preparación o labranza del suelo. Es la manipulación física del suelo, en donde nosotros vamos a modificar y mejorar las características de este suelo para obtener un suelo mullido, aireado y enriquecido con materia orgánica. Lo que queremos nosotros con esta preparación o labranza de suelo es favorecer el crecimiento vegetal, tener una mejor relación planta-suelo, agua-aire. También lo podemos hablar un poco en la clase si ustedes quieren con respecto a eso, que es un tema que van a tener este semestre también en el ramo de fundamentos de riego. Entonces la preparación o labranza de suelo también tiene que ver con la preparación de la cama de semillas y de la cama de raíces. Y obviamente que está directamente relacionado con el rendimiento que nosotros vamos a obtener de nuestro cultivo. Está directamente relacionado con si nuestra preparación fue óptima o no. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son aquellos objetivos de la labranza del suelo? Lo primero, y estos son preguntas de control, si en algún momento vamos a tener algún control para ganar décimas o no sé, ahí vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas en el semestre. Primero queremos soltar y remover el suelo, ¿cierto? Queremos lograr un perfil totalmente descompactado, queremos facilitar el desarrollo radicular del cultivo, generar condiciones óptimas de movimiento del suelo para que obtengamos una germinación óptima también de la semilla. Queremos aumentar la penetración, retención y capacidad de almacenamiento de humedad del suelo. Queremos controlar y destruir malezas, eliminar o controlar plagas también, y incorporar residuos vegetales y agroquímicos cuando esto sea necesario. Además que todos estos objetivos de la labranza del suelo facilitan el intercambio de gases del suelo y todo lo que tiene que ver con las condiciones óptimas para el desarrollo radicular de nuestro cultivo. Entonces, es por esto que nosotros decidimos labrar nuestro suelo, ¿ya? Estos son temas que hay que ir repasando un poco.
este tema de la estructura del suelo, por ejemplo, sobre todo, yo sé que ustedes lo ven en suelo y en el primer semestre, perdón, y, y luego en fundamento riego también lo van a ver al comienzo. Siempre es muy importante porque el suelo es la base de lo que empezamos con nuestros conocimientos agrícolas. Entonces, esta estructura del suelo es la forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla. Ya ustedes deben haber visto que el suelo se compone de estas partículas minerales que pueden ser arena, limo y arcilla, ¿cierto? En distintas proporciones. Cuando estas partículas individuales se agrupan, toman un aspecto de partículas mayores y que se denominan agregados, ¿ya? Luego, la agregación del suelo permite o se puede asumir diferentes modalidades, lo que va a dar resultado a las distintas tipos de estructuras de suelo que nosotros podamos tener. Como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos un agregado en donde tenemos algunas partículas de arena, que son las partículas más grandes en espesor, y también de limo, arcilla, y también tenemos humus, que también son o forman parte de los agregados del suelo. El humo es súper necesario para darle una buena estructura a nuestro suelo. Y como ustedes pueden ver también en las siguientes imágenes, tenemos también una estructura buena, por ejemplo, en la parte superior izquierda de las dos imágenes que acaban de aparecer, en donde el aire y el agua circulan de forma libre y por lo tanto nuestras raíces van a tener de dónde obtener el agua y el aire para la respiración y que no ocurra asfixia radicular. En cambio, en la imagen de abajo tenemos una estructura mala donde el aire y el agua circulan mal y hay un acumulamiento o un encharcamiento o saturación del suelo en esa estructura. Por lo tanto, condiciones negativas para nuestro suelo. Uno de los aspectos más importantes de la preparación del suelo es la estructuración. Por eso es que nosotros tenemos que repasar esta parte de la materia. ¿Ya? Ya que un suelo con buena estructura y con una buena fertilidad va a permitir obtener altos rendimientos. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando nosotros sembramos? Independiente del tipo de cultivo que queramos, es obviamente obtener altos rendimientos de nuestro cultivo. Si partimos con un suelo malo, no vamos a tener altos rendimientos y eso es bastante obvio. Por lo tanto, si la estructura, como lo vemos en la imagen que acaba de salir del lado izquierdo, no es lo ideal, nosotros mediante el movimiento o que vamos a obtener en la labranza, podemos lograr una buena permeabilidad del agua y aire, por lo tanto, se puede llegar a un crecimiento satisfactorio de las plantas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos partir de un suelo con una estructura que no es la ideal, pero gracias a los manejos o la labranza que nosotros podemos realizar, podemos llegar a mejorarlo, ¿cierto? Entonces, para mantener, luego de mucho tiempo nosotros trabajando el mismo campo, y tenemos un campo con una muy buena estructura, pero queremos mantener y claramente siempre ir mejorando la estructura del suelo y gracias a eso nosotros obviamente comenzamos los trabajos de labranza. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para mantener y mejorar entonces la estructura de nuestro suelo? Primero, trabajar la labranza a distintas profundidades. No trabajar la labranza siempre, temporada tras temporada, a una misma profundidad. ¿Qué produce esto? Algo que vamos a ver más adelante, pero que es sumamente importante para nosotros, el pie de arado, ¿cierto? Siempre incorporar materia orgánica. Aquí es importante, y también lo vamos a ver más adelante, pero me gusta ir como dándole tips de lo que vamos a ir viendo para que sea un poco más entretenido, pero ustedes tienen que entender que la incorporación de materia orgánica no solo la podemos hacer externa, sino que también con los rastrojos que van quedando de los cultivos anteriores, que nos pueden incorporar materia orgánica que nos va a servir para nutrición de nuestro cultivo que viene.
debemos siempre estar atentos por medio de las calicatas, por medio del análisis del suelo que nosotros tengamos de nuestro terreno, ir rompiendo estas capas compactadas, porque lo único que hacen es impedir el crecimiento radicular, y ustedes deben saber muy bien que si tenemos un impedimento para nuestro desarrollo radicular, vamos a tener bajos rendimientos y plantas que no crecerán lo óptimo. Reducir el tráfico de maquinaria. Ojalá poder usar maquinarias en tándem, que también lo vamos a ver. Tándem significa que podamos acoplar una o dos funciones dentro de una maquinaria, que venga, por ejemplo, un arado al principio y atrás venga un rodillo que vaya mulliendo esos terrones que va dejando el arado. Esto con el fin de, no sé, normalmente cuando ustedes trabajan un suelo, una labranza tradicional, hablemos de una labranza tradicional, van a ocupar entre 7 pasadas más o menos de tractor entre las distintas labores, de arado, de rastra, de surcadora, de fertilizadora o de sembradora, etc. 7 tráficos de maquinaria sobre nuestro terreno, lo que con el tiempo no va a hacer nada más que aumentar las capas compactadas de nuestro terreno. Por lo tanto, reducir el tráfico de maquinaria es un punto importante para poder mantener y mejorar la estructura de nuestro suelo. Evitar la erosión del suelo tiene que ver con algunos manejos que nosotros podemos hacer de dejar nuestro suelo sin restos vegetales sobre, por ejemplo, y que la lluvia arrastre toda esta primera capa orgánica que tiene nuestro suelo y obviamente lo erosione. Entonces también tenemos que tener cuidado con eso para poder mantener y mejorar la estructura. En la vista que tenemos de arriba, bueno, un arado de, me parece que de vertedera, que va dejando un suelo bastante mullido, pero si ustedes se dan cuenta, había una capa vegetal arriba que se ve como media amarilla, lo mismo que abajo, que es una sembradora, que ustedes pueden ver una sembradora, pero muy grande, en donde se está sembrando casi como si tuviéramos una labranza mínima o una cero labranza, ya que se está sembrando o fertilizando encima del rastrojo anterior que había quedado. Entonces, con todo lo que yo le he dicho y con todo lo que hemos conversado en este momento, yo podría decirle a usted si se puede recomendar un patrón fijo de labranza. O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Puedo yo recetar como agrícola, como profesional del campo agrícola, puedo recetarle un patrón fijo de labranza a todos mis clientes? La respuesta es no. El tipo de equipo y las operaciones para preparar el suelo van a variar según las condiciones de suelo que yo tenga y obviamente el objetivo de cada productor. No puedo recomendar un patrón fijo de labranza, si no, no existiríamos y sería tan fácil como que tuviéramos una receta y nosotros tuviéramos que solamente guiarnos en base a eso y hacer la receta y queríamos listos para sembrar nuestro cultivo, ¿cierto? Entonces, para mantener y mejorar la estructura del suelo y así darle el mejor suelo a nuestro cultivo es que nosotros disponemos de equipos que están destinados a la preparación del suelo. Y es por eso este ramo que se llama equipos y maquinarias agrícolas, ¿cierto? Y vamos a comenzar con qué son los aperos agrícolas. Entonces, y vamos a dejar este título ahí para nuestra próxima clase, porque me interesa que comencemos desde cero la próxima clase que tenga que ver bien con lo que son los aperos agrícolas, y en nuestra primera clase obviamente vamos a ver lo que yo ya les he contado. Así que eso, chiquillos, nos estamos viendo y espero que tengan una buena semana y nos vemos.